vamos a entrarle de lleno al último informe oficial sobre desapariciones en Jalisco. Y bueno, les adelanto que las cifras dibujan un panorama pues bastante complicado, por no decir otra cosa. Para empezar, hay un número que lo define todo, que nos pone en contexto de la magnitud de esta crisis. 15.943. A ver, detengámonos un momento en esa cifra. Casi 16.000 personas. Es fácil decirlo, pero es que no es solo una estadística fría en un papel. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, una familia rota, un vacío enorme. Y lo peor es que este es el peso de una crisis que, como veremos, no para de crecer. Entonces, si uno pensara que las cosas podrían estar mejorando o al menos estabilizándose, pues no. Los datos más recientes nos dicen justo lo contrario, que el problema se está haciendo más y más profundo. Vamos a ver los hallazgos más importantes de este último reporte. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, todavía más grave. Es como una tormenta perfecta, de verdad. Miren, punto número 1, desaparecen más personas de las que se localizan. O sea, el problema crece mes con mes. Punto 2. Jalisco sigue siendo el estado número 1 en desapariciones en todo el país. Y por si fuera poco, las localizaciones, o sea, encontrar a la gente, va para abajo. De hecho, septiembre fue el peor mes del año en eso. Y, para rematar, 2025 ya es el año con más fosas clandestinas encontradas. O sea, cada uno de estos puntos es una alarma sonando a todo volumen. Ok, ya vimos los números generales. Pero, ¿quiénes son las personas que están desapareciendo? Porque claro, detrás de cada cifra hay un rostro, una vida. Y aquí es donde el análisis se vuelve, pues, especialmente preocupante, porque el perfil de las víctimas está cambiando. Lo primero que salta a la vista es la diferencia por género. Es abrumadora. Más del 80%, o sea, más de 4 de cada 5 personas que desaparecieron en septiembre eran hombres. Esto, a ver, no es nuevo, sigue una tendencia que ya conocíamos, pero la escala no deja de impactar. Y nos dice mucho sobre el tipo de violencia que está detrás de todo esto. Y aquí, fíjense bien, llegamos a uno de los datos más, pero más alarmantes de todo el informe. El foco de la crisis está cambiando. Se está moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia los más jóvenes. Hoy, el grupo más vulnerable, donde se concentran las desapariciones, es el de los adolescentes de 15 a 19 años. Esto es un cambio brutal. Para que nos demos una idea de lo que esto significa, es un giro de 180 grados. Históricamente, el grupo más afectado era el de 25 a 29 años, adultos jóvenes. Ahora la crisis está golpeando con una fuerza brutal a menores de edad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? ¿Qué está pasando para que los adolescentes se hayan convertido en el blanco principal? Ok, ya vimos quiénes están desapareciendo. Ahora, ¿dónde está pasando esto? Porque la geografía es fundamental para entender el problema. Esto no pasa de forma pareja en todo el estado, para nada. Hay zonas muy específicas. Vamos a ver cuál es el epicentro de esta crisis. Y la respuesta es bastante clara. La zona cero es, sin duda, el área metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco. Ahí es donde se concentra la inmensa mayoría de los reportes. Es una crisis con un epicentro muy urbano. Y claro, justo en esas mismas zonas es donde encontramos la consecuencia más terrible de todo esto. 46. 46 fosas clandestinas encontradas en lo que va del año. Es una cifra que te deja helado. Nos habla de una aceleración espantosa en el hallazgo de estos sitios de exterminio. Miren nada más esta gráfica para ponerlo en perspectiva. Las 46 fosas de este año son más que las que se encontraron en 2023 y 2024, juntos. Y aquí hay dos posibles lecturas, ¿no? Por un lado, podría ser que las autoridades están siendo más eficientes encontrándolas. O la interpretación más siniestra, que simplemente hay más fosas que antes porque la actividad criminal ha aumentado. Ahora, vamos a un punto fundamental. El problema de fondo es que esto es como una bola de nieve. La crisis se va acumulando. Cada mes, la lista de personas por encontrar se hace más y más grande. Veamos cómo se ve esa brecha en la práctica, con los números del mes. Aquí está la matemática, que es, pues, simple y brutal. En septiembre se reportaron 258 personas como desaparecidas y se localizaron 192. Si hacemos la resta, nos da un saldo negativo. Se sumaron 66 personas a la lista. Es la prueba de que el sistema simplemente no da abasto. No es que no avance, es que se está quedando cada vez más y más atrás. Y ojo porque esta acumulación no es solo de papeles o de reportes. Pasa también en las morgues. El servicio forense tiene un rezago de 440 cuerpos sin identificar solo de este año. Es la otra cara de la moneda de esta crisis. Es la crisis forense, que es igual de grave.
Y bueno, todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El sistema está bajo una presión tremenda, o, dicho de otra forma, está fallando. Porque el informe no solo nos da números de víctimas, también nos muestra unas grietas enormes en las instituciones, fallas que están haciendo que todo esto sea peor. Este dato es crítico. A ver, lo que nos dice es que solo 1 de cada 6 casos que se registran en Jalisco se reportan a la base de datos nacional. ¿Qué significa esto? Pues que la foto que vemos a nivel nacional de lo que pasa en Jalisco está, pues, incompleta, masivamente subestimada. Es una imagen engañosa del tamaño real del problema. Y si creíamos que eso era grave, llegamos a la que quizás es la falla más fundamental de todas. La ley es súper clara. Cada reporte de desaparición debe generar una carpeta de investigación. ¿Es un delito? Pues bueno, en 5.750 casos eso nunca pasó. Simplemente no se abrió la investigación. Imagínense, miles y miles de casos que, ante la ley, es como si nunca se hubieran investigado. Y todo esto al final nos deja con una pregunta muy fuerte. Si el sistema que está diseñado para dar respuestas falla en el primer paso, en el más básico, que es simplemente hacer las preguntas, investigar, entonces ¿qué esperanza queda para los desaparecidos? Es una reflexión muy dura sobre un sistema que parece estar roto y sobre todo sobre el costo humano que esto tiene. Gracias por acompañarnos en este análisis.